Parte 1. El Espíritu en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Capítulo 1. Introducción. El aliento de vida y la fuente de poder. En el principio, antes del tiempo, antes de la luz y la sombra, existía un vasto y silencioso vacío. Una oscuridad profunda cubría el abismo. Pero en esa nada primordial, una presencia se movía. La Sagrada Escritura nos introduce a este misterio con una imagen de poder y majestad incomprensibles. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Este es nuestro punto de partida, el primer destello de una revelación que abarcará milenios. ¿Quién es este Espíritu? ¿Qué es este poder que precede a la creación misma? ¿Es simplemente una fuerza impersonal, un viento cósmico? ¿O es acaso el primer indicio de una persona divina activa y presente desde el alba de la existencia? Muchos, al pensar en el Espíritu Santo, dirigen su mente casi exclusivamente a los eventos del Nuevo Testamento, el bautismo de Jesús, el estruendo del día de Pentecostés, los dones y carismas que florecieron en la iglesia primitiva. Se tiende a percibirlo como una realidad revelada únicamente tras la venida de Cristo. Sin embargo, esta visión es incompleta. Limitar la obra del Espíritu Santo al nuevo pacto es como empezar a leer una gran historia por la mitad, ignorando los capítulos cruciales que establecen los personajes, la trama y el propósito fundamental. La verdad es que el Espíritu de Dios ha estado obrando, guiando, capacitando e inspirando desde el primer versículo de la Biblia. Para comprender plenamente el plan de salvación de Dios, debemos emprender un viaje, un peregrinaje a través de las páginas del Antiguo Testamento, para descubrir las huellas y la voz del Espíritu. El término hebreo original para describir esta presencia es Ruach Elohim. Esta palabra Ruach es increíblemente rica y multifacética. No puede ser traducida con una sola palabra sin perder parte de su profundo significado. Ruach es viento, pero no un viento cualquiera, sino uno que porta poder y cambio. Es aliento, el aliento mismo que da vida y que al cesar la retira. Es espíritu, la esencia invisible pero real, que anima y da propósito. Entender el Ruach Elohim es comprender que desde el principio Dios no era una deidad distante y estática, sino una Trinidad vibrante y activa cuya energía divina, cuyo aliento vivificador, estaba íntimamente involucrado en la formación del universo. Este viaje que comenzamos hoy nos llevará a través del tiempo y la revelación. Seguiremos el rastro del Ruach desde las aguas de la creación hasta el soplo que dio vida al primer hombre. Veremos cómo este espíritu guió a los patriarcas, confirió poder a los jueces, ungió a los reyes y habló a través de la boca de los profetas. Seremos testigos de cómo su presencia, a menudo selectiva y temporal, en la antigua alianza, preparó el camino para una promesa asombrosa, la de un nuevo pacto en el que el Espíritu de Dios ya no estaría simplemente sobre algunos, sino dentro de todos los que creyeran. Acompáñenos en este recorrido desde el Génesis hasta los Hechos de los Apóstoles, para descubrir la majestuosa y continua obra del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la salvación. Capítulo 2. El Espíritu Santo en la creación. El Espíritu se cernía sobre las aguas. Volvamos a ese primer momento, a la declaración inaugural de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Inmediatamente después se nos presenta el estado del mundo sin forma, vacío, oscuro. Es el lienzo en blanco del cosmos. Y es aquí donde el Ruach Elohim entra en escena. El texto hebreo sugiere una acción mucho más intencional que un simple moverse. El verbo merajefet evoca la imagen de un águila que aletea protectoramente sobre su nido, cerniéndose, vibrando con energía contenida, lista para actuar. No es un viento caótico, sino la presencia dinámica y ordenadora de Dios, preparando la materia informe para recibir la palabra creadora. El Espíritu es el agente divino que transforma el caos en cosmos, la desolación en orden. Es la energía primordial que prepara el escenario para el primer hágase la luz. La creación no es un acto mecánico, sino una obra de arte divina,
y el Espíritu Santo es el primer aliento del artista sobre su obra. La manifestación más íntima y profunda del Espíritu en la creación se encuentra en el origen de la humanidad. Después de formar el universo, los cielos, la tierra y todas las criaturas vivientes, Dios reserva su acto más personal para el final. Génesis 2:7 nos relata este momento con una ternura sobrecogedora. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ese aliento de vida, en hebreo neshama, está intrínsecamente ligado al ruach. No es un mero proceso biológico de insuflar aire en los pulmones. Es un acto de impartición divina. Dios mismo, a través de su espíritu, comparte una chispa de su propia esencia con la criatura hecha de barro. Este aliento divino es lo que nos eleva por encima del resto de la creación. Es la fuente de nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar y de relacionarnos con nuestro Creador. La primera huella del Espíritu en la humanidad no es una fuerza externa, sino un don interno, que nos constituye como seres a imagen y semejanza de Dios. Esta labor creativa y sustentadora del Espíritu no se detuvo en el séptimo día. Es una acción continua que mantiene el universo en existencia. El salmista lo canta con una claridad asombrosa en el Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Esta es una verdad teológica fundamental. Cada primavera, cada nueva vida que nace, cada vez que el planeta se recupera y florece, es un testimonio del trabajo incesante del ruach de Dios. Él es el que da vida a todas las cosas y el que las sostiene momento a momento. Si Él retirara su espíritu, la creación entera volvería al polvo. La vida en todas sus formas, desde la más pequeña bacteria hasta la más compleja criatura, es un don que fluye constantemente del Espíritu de Dios. Teológicamente, esta comprensión de la obra del Espíritu en la creación establece un fundamento crucial. Nos enseña que la vida no es un accidente, ni el universo un producto del azar. Todo lo que existe, existe porque el Espíritu de Dios lo concibió, lo ordenó y lo llenó de vida con su propio aliento. La vida humana, en particular, lleva el sello indeleble de este acto divino. No somos meramente materia organizada. Somos polvo y aliento, tierra y cielo. Somos portadores de la neshama, el soplo divino que nos conecta directamente con nuestro Creador. Reconocer al Espíritu Santo como la fuente y el sustentador de toda vida nos invita a una postura de asombro, gratitud y profundo respeto por la creación y sobre todo por la dignidad sagrada de cada persona formada y animada por el mismísimo aliento de Dios. Capítulo 3. La huella del Espíritu sobre los patriarcas. La guía invisible. Tras el drama de la creación y la caída, la historia de la salvación se centra en la elección de un hombre, Abraham, a través del cual Dios formaría un pueblo para sí mismo. Al examinar las vidas de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, podríamos no encontrar la frase explícita: el Espíritu del Señor vino sobre él. La acción del Espíritu en esta era es más sutil, más íntima, una guía invisible pero innegable que dirige el curso de sus vidas y a través de ellos, el de la historia. Cuando Dios llama a Abraham a dejar su tierra y su parentela por un lugar que no conocía, ¿qué es esa voz divina sino la inspiración del Espíritu? Cuando le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas, ¿qué es esa promesa sino una revelación impartida por el Espíritu? Las intervenciones divinas, las promesas sobrenaturales y la dirección constante que Abraham recibió no fueron meros acontecimientos externos. Fueron la manifestación del ruach de Dios, guiando, protegiendo y estableciendo su pacto. Quizás el reconocimiento más explícito de la presencia del Espíritu en un individuo durante la era patriarcal se encuentra en la historia de José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. José se enfrenta a circunstancias imposibles. Sin embargo, prospera no por su propia astucia, sino porque el Señor estaba con él.
Esta presencia se hace tan evidente que incluso los paganos pueden reconocerla. Cuando José interpreta los sueños del faraón, revelando el plan divino para los años de abundancia y de hambruna, el monarca de Egipto, un hombre inmerso en una cultura politeísta, hace una declaración asombrosa. En Génesis 41:38, Faraón pregunta a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios, Ruach Elohim? Es un momento extraordinario. Por primera vez el texto bíblico registra a un pagano reconociendo la sabiduría sobrenatural de José, no como una habilidad humana, sino como la morada del Espíritu de Dios en él. La sabiduría de José para gobernar, para planificar, para salvar a las naciones enteras del hambre, es presentada como un don directo del Ruach. La actividad del Espíritu no se limitó a la guía y la sabiduría. También fue el medio a través del cual Dios se comunicaba con los patriarcas de maneras misteriosas y profundas. Los sueños y las visiones jugaron un papel fundamental en sus vidas. Pensemos en la escalera de Jacob, donde ángeles subían y bajaban del cielo. Un sueño que le reveló la conexión entre el cielo y la tierra, y reafirmó la alianza de Dios con él. Pensemos en las visiones que guiaron sus decisiones y le advirtieron de peligros. Estas experiencias no eran simples productos de su subconsciente. Eran encuentros divinos, comunicaciones directas, facilitadas por el Espíritu de Dios, que abría sus mentes para recibir la revelación divina. El Espíritu actuaba como un puente entre la mente finita del hombre y la sabiduría infinita de Dios, transmitiendo su voluntad, sus promesas y sus advertencias. Aunque la terminología es diferente a la del Nuevo Testamento, la esencia de la obra del Espíritu es inconfundible en las vidas de los patriarcas. Él es el guía que los llama a lo desconocido, el dador de sabiduría, que los capacita para gobernar, y el revelador de misterios que les habla en sueños y visiones. Su obra es personal y fundacional. No es una explosión de poder para una tarea temporal como veremos más adelante, sino una presencia constante y sustentadora, que moldea sus caracteres, dirige sus caminos y pone los cimientos para el nacimiento de la nación de Israel. La huella del Espíritu sobre los patriarcas es la prueba de que desde el principio de la historia del pacto, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin el consejo y la guía de su presencia divina. Capítulo 4. El poder del Espíritu en la era del Éxodo. Liderazgo y construcción. La era del Éxodo marca una nueva fase en la actividad del Espíritu de Dios. Ya no es solo una guía sutil para un clan familiar, sino una fuerza poderosa que equipa a líderes para la monumental tarea de liberar a una nación de la esclavitud y establecerla como una comunidad de pacto. La figura central, por supuesto, es Moisés. Si bien su llamado inicial fue un encuentro directo con Dios en la zarza ardiente, su capacidad para liderar, legislar y profetizar durante 40 años en el desierto fue sostenida por el Espíritu. Moisés no era simplemente un genio político o un estratega militar. Era un hombre sobre quien reposaba el Espíritu de Dios de una manera única, convirtiéndolo en el mediador por excelencia entre Dios y el pueblo. Él hablaba las palabras de Dios porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Un episodio extraordinario en el libro de Números ilustra perfectamente cómo el Espíritu era la fuente del liderazgo en Israel. Abrumado por la carga de guiar a un pueblo rebelde, Moisés clama a Dios. La respuesta divina es reveladora. En Números 11, versículo 17, Dios le dice a Moisés: «Tomaré del Espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo». Acto seguido, Dios toma del Espíritu que estaba en Moisés y lo reparte sobre 70 ancianos. El resultado es inmediato, y cuando el Espíritu se posó sobre ellos, profetizaron. Este evento es crucial. Demuestra que la autoridad para liderar y juzgar al pueblo no provenía de una elección democrática o de una habilidad innata, sino de una unción del Espíritu. El profetizar aquí no significa necesariamente predecir el futuro, sino hablar con autoridad divina, guiados por el Espíritu, para declarar la voluntad de Dios.
Era la certificación divina de su liderazgo compartido. Sin embargo, la obra del Espíritu en esta época no se limitó a la esfera del liderazgo y la profecía. Se manifestó de una manera igualmente tangible y asombrosa en la creatividad artística y la artesanía. Cuando llegó el momento de construir el tabernáculo, la morada terrenal de Dios, se requería una habilidad que trascendía el talento humano. Dios mismo proveyó esta capacidad a través de su Espíritu. En el libro del Éxodo, capítulo 31, versículos 1 al 5, leemos las palabras de Dios a Moisés. Mira, he llamado por nombre a Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera para trabajar en toda clase de labor. Y junto a él, a Aholiab, y a otros artesanos en cuyos corazones Dios puso sabiduría. Este pasaje es de una riqueza teológica inmensa. Nos revela que el Ruach Elohim no solo inspira palabras, sino también obras. No solo unge profetas, sino también artistas. La sabiduría para diseñar, la inteligencia para ejecutar y el conocimiento para trabajar con materiales preciosos son presentados como dones directos del Espíritu Santo. Esto santifica la creatividad y el trabajo manual, elevándolos a la categoría de servicio divino. La construcción del tabernáculo no fue un simple proyecto arquitectónico. Fue un acto de adoración donde cada detalle, cada talla y cada tejido fue inspirado por el mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas en la creación. En la era del Éxodo, el Espíritu de Dios se revela como el poder que libera a los cautivos, la sabiduría que capacita a los líderes y la inspiración que crea belleza para la gloria de Dios. Capítulo 5. El Espíritu del Señor sobre los jueces. Poder temporal para una misión específica. Tras la muerte de Josué, Israel entró en un periodo oscuro y caótico, un ciclo de apostasía, opresión y liberación. Esta es la era de los jueces. Durante este tiempo, la actividad del Espíritu Santo adquiere un carácter dramáticamente diferente. Ya no es la guía sutil de los patriarcas, ni la unción permanente para el liderazgo de Moisés. En el libro de los jueces, el Espíritu de Dios irrumpe en la historia de una manera repentina, poderosa y abrumadora, capacitando a individuos específicos para tareas concretas de liberación. Es una intervención divina de emergencia para rescatar a un pueblo al borde del colapso. La frase clave que se repite a lo largo del libro es: y el Espíritu del Señor vino sobre, o el Espíritu del Señor descendió sobre. Esta es la señal de que un libertador ha sido divinamente comisionado. Tomemos el ejemplo de Gedeón. Lo encontramos como un hombre temeroso escondido trillando el trigo en un lagar para ocultarlo de los madianitas opresores. No tiene las características de un líder natural. Sin embargo, el libro de los jueces, en el capítulo 6, versículo 34, nos dice algo extraordinario. Entonces, el Espíritu del Señor revistió a Gedeón. La imagen hebrea es poderosa. Es como si el Espíritu se pusiera a Gedeón, como una prenda, envolviéndolo en poder y autoridad divina. Este encuentro transforma instantáneamente a un agricultor asustado en un comandante carismático y valiente. La audacia para destruir los ídolos de su padre, la estrategia para derrotar a un ejército masivo con solo 300 hombres. Todo ello no proviene de la habilidad humana de Gedeón, sino de esta investidura sobrenatural del Ruach. El Espíritu lo toma, lo usa para la misión de liberar a Israel, y una vez cumplida la tarea, la manifestación extraordinaria de ese poder cesa. El caso más famoso y trágico de la relación entre un juez y el Espíritu es sin duda el de Sansón. Su vida entera fue consagrada a Dios desde antes de nacer. Su fuerza sobrehumana no era un atributo físico inherente, sino un don directo y condicional del Espíritu. La Escritura lo deja muy claro en múltiples ocasiones. En Jueces 14, versículo 6, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y despedazó al león como quien despedaza un cabrito. En el versículo 19 del mismo capítulo, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder,
para derrotar a 30 hombres. Y en el capítulo 15, versículo 14, cuando estaba atado el Espíritu del Señor, vino sobre él con poder, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado por el fuego. La fuerza de Sansón era en realidad el poder del Espíritu manifestándose a través de él. Este vínculo también revela una verdad crucial sobre la naturaleza de la obra del Espíritu en esta era. Cuando Sansón rompe sus votos y revela el secreto de su consagración, el texto bíblico nos ofrece una de las declaraciones más sombrías del Antiguo Testamento. Se despertó de su sueño y dijo: «Saldré como las otras veces y me escaparé». Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Jueces 16:20. El espíritu que le había sido dado para una misión divina lo abandonó a causa de su desobediencia y la profanación de su llamado. Esto nos enseña una diferencia fundamental con la experiencia del nuevo pacto. En la era de los jueces, el espíritu era un poder para una misión, una fuerza externa que venía sobre una persona para un propósito específico y podía retirarse. No era una presencia interior permanente y transformadora del carácter, como lo será para los creyentes después de Pentecostés. Era el poder de Dios para la guerra santa, un destello de luz divina en una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Capítulo 6. La unción del Espíritu sobre los reyes. Liderazgo y tragedia. Con el fin de la era de los jueces, Israel demanda un rey deseando ser como las demás naciones. Este cambio de gobierno marca también una evolución en la obra del Espíritu Santo. La unción con aceite realizada por el profeta Samuel se convierte en el signo visible de una realidad invisible, y mucho más profunda la unción del Espíritu de Dios para capacitar al monarca para su oficio. El Espíritu ahora está ligado a la institución de la realeza, confiriendo la autoridad y la capacidad para gobernar al pueblo del pacto. El primer rey Saúl experimenta esta transformación de manera dramática. Tras ser ungido en privado por Samuel, recibe una profecía. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y serás mudado en otro hombre. 1 Samuel 10:6. La profecía se cumple, y Saúl, el hijo de un granjero, es investido con una nueva autoridad y un nuevo espíritu para liderar. La historia de Saúl, sin embargo, se convierte en una profunda tragedia que ilustra las consecuencias de rechazar la guía del Espíritu. Inicialmente, Saúl gobierna con éxito bajo el poder del Ruach, pero su corazón se desvía. La impaciencia, la desobediencia directa a los mandatos de Dios y el orgullo lo llevan por un camino de decadencia espiritual. El punto de inflexión es devastador y se narra en 1 Samuel 16, versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Esta es una de las declaraciones más aterradoras de la Escritura. El mismo espíritu que lo había capacitado y transformado, ahora lo abandona debido a su persistente rebelión. Su reinado, que comenzó con una promesa divina, se desmorona en la paranoia, los celos y la desesperación. La historia de Saúl es una advertencia solemne. La unción del Espíritu para el liderazgo no es una garantía incondicional, sino que requiere una continua dependencia y obediencia a Dios. En contraste directo con la tragedia de Saúl se encuentra la elección y unción de David. Cuando Samuel unge al joven pastor de Belén, la Escritura nos ofrece una visión completamente diferente del resultado. En 1 Samuel 16, versículo 13, leemos: «Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder». A diferencia de Saúl, de quien el Espíritu se apartó en David, el Espíritu permanece. Esta presencia constante del Ruach es la fuente de sus victorias militares, su sabiduría para gobernar y su extraordinaria habilidad para componer los salmos, que se han convertido en el libro de oración de la Iglesia por milenios. La conciencia de David sobre esta relación personal con el Espíritu es tan profunda que incluso después de su terrible pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, su mayor temor no es el castigo terrenal, sino la pérdida de la presencia divina.
En su oración de arrepentimiento, el Salmo 51 clama desde lo más profundo de su alma: No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Esta súplica revela un entendimiento notable para su tiempo. David no ve al Espíritu simplemente como un poder para gobernar, sino como una presencia personal y esencial para su vida espiritual. Comprende que sin el Espíritu está perdido. Aunque su reinado no fue perfecto, su corazón anhelaba permanecer en comunión con el Espíritu de Dios. Finalmente, la sabiduría legendaria de su hijo el rey Salomón, descrita en el Libro de los Reyes, es también entendida como un don excepcional del Espíritu de Dios, una capacidad sobrenatural para gobernar con justicia y discernimiento, llevando al reino a su máximo esplendor. La era de los reyes demuestra que el Espíritu es el verdadero dador de autoridad, y que el éxito o el fracaso de un líder depende de su fidelidad a esa unción divina. Capítulo 7. La voz del Espíritu a través de los profetas. Revelación y promesa. Si en la era de los jueces, el Espíritu confirió poder físico, y en la de los reyes confirió autoridad para gobernar, en la era de los profetas, el Ruach Elohim se manifiesta primordialmente como la fuente de la palabra divina. Este es el capítulo central de la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento. Los profetas no eran filósofos reformadores sociales o analistas políticos. Eran ante todo los portavoces de Dios. Su autoridad no residía en su elocuencia o sabiduría personal, sino en el hecho de que estaban movidos por el Espíritu Santo. No hablaban por iniciativa propia. El apóstol Pedro, siglos más tarde, resumiría esta verdad fundamental al escribir: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. El Espíritu era el que les revelaba la mente de Dios, el que ponía las palabras en sus bocas, y el que los impulsaba a menudo en contra de su propia voluntad, y a un gran costo personal, a declarar: así dice el Señor. El profeta Isaías, cuya visión se extiende desde la crisis de su tiempo hasta la venida del Mesías, y la nueva creación, habla explícitamente de la conexión entre el siervo del Señor y el Espíritu. En el capítulo 11, versículo 2, al profetizar sobre el vástago que saldrá del tronco de Jesé, declara: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esta es una de las descripciones más completas de la plenitud del Espíritu en todo el Antiguo Testamento, una promesa que encontraría su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 61, el propio Mesías es presentado hablando en primera persona, una declaración que Jesús mismo leería en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Isaías revela que el Espíritu no solo inspira palabras, sino que unge a una persona para la misión de redención definitiva. Quizás ninguna imagen profética es tan visualmente poderosa como la del valle de los huesos secos del profeta Ezequiel. Llevado en visión a un valle lleno de huesos humanos completamente secos y sin vida, Ezequiel recibe un mandato divino: profetizar a los huesos. Mientras lo hace, ocurre un milagro: los huesos se unen, aparecen tendones y carne, pero siguen siendo cuerpos sin vida. Entonces Dios le da una segunda orden en Ezequiel 37:9. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven Espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y cuando el Ruach, la misma palabra para espíritu, aliento y viento, entra en ellos, se ponen de pie un ejército viviente. Esta visión es una poderosa metáfora de la restauración de Israel, pero su significado teológico es aún más profundo. Muestra que la verdadera restauración, la verdadera vida, no proviene de la reorganización política o social, sino de la infusión del Ruach de Dios. Es el Espíritu quien trae vida a lo que está muerto, quien puede crear una nación nueva a partir de la desesperanza y el exilio.
Y es a través del profeta Joel que el Antiguo Testamento nos ofrece la promesa más explícita y universal sobre la futura obra del Espíritu. Una promesa que se convierte en el anhelo de Israel y en un puente directo hacia el día de Pentecostés. En medio de advertencias de juicio surge una luz de esperanza. En Joel 2, versículos 28 y 29, Dios declara: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Esta profecía es revolucionaria. La obra del Espíritu, que hasta ahora había sido en gran medida selectiva sobre patriarcas, jueces, reyes y profetas, un día sería derramada sin distinción de edad, sexo o estatus social. Es la promesa de una nueva era, una era del Espíritu, en la que la presencia y el poder de Dios estarían disponibles para todo su pueblo. Los profetas movidos por el Espíritu no solo hablaron a su presente, sino que abrieron una ventana hacia un futuro glorioso, un futuro que sería inaugurado por la venida del Mesías y el derramamiento universal del Espíritu Santo. Capítulo 8. La fase de transición. La esperanza de un nuevo pacto. Al mirar hacia atrás, en el vasto panorama del Antiguo Testamento, vemos que el Ruach Elohim ha sido una presencia constante y multifacética en la historia de la salvación. Lo hemos visto como el aliento creador que trae orden del caos y vida de la nada. Fue la guía invisible para los patriarcas, la sabiduría sobrenatural que capacitó a José y el poder que ungió a Moisés para liberar y legislar. Se manifestó como una fuerza abrumadora que revistió a los jueces para la batalla y como la unción sagrada que consagró a los reyes para gobernar. Y de manera culminante fue la voz divina que habló a través de los profetas, revelando el corazón de Dios, llamando al arrepentimiento y sembrando las semillas de una esperanza futura. El Espíritu Santo nunca estuvo ausente. Fue el agente activo de la voluntad de Dios en cada etapa del camino de Israel. Sin embargo, a pesar de esta presencia continua, debemos reconocer una característica distintiva de la obra del Espíritu en la antigua alianza. En su mayor parte, su manifestación era externa, selectiva y a menudo temporal. El Espíritu venía sobre personas escogidas para tareas específicas. Era un poder que se otorgaba para una misión, no necesariamente una presencia que transformaba permanentemente el corazón interior de la persona. La experiencia de Sansón, de quien el Espíritu se apartó, y la de Saúl abandonado por el Espíritu ilustran esta realidad. La comunión íntima y personal de David con el Espíritu era más la excepción que la regla. El pueblo en general experimentaba la obra del Espíritu a través de sus líderes y profetas, pero no directamente en sus propias vidas. Esta distancia creó un anhelo, una expectación creciente por algo más, por una relación más profunda y personal con Dios. Es precisamente en medio de este anhelo que los profetas inspirados por el mismo Espíritu comienzan a hablar no solo de un Mesías venidero, sino de un nuevo pacto que transformaría radicalmente la relación entre Dios y la humanidad. El profeta Jeremías articula esta esperanza con una claridad impresionante. En Jeremías 31, versículos 31 al 33, Dios promete: «He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo». Esta promesa de una ley escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón humano, solo podría cumplirse a través de una obra interna del Espíritu. Ezequiel lleva esta promesa un paso más allá, conectándola explícitamente con la obra del Ruach. En Ezequiel 36, versículos 26 y 27, Dios declara la que es quizás la promesa más grande del Antiguo Testamento sobre la obra transformadora del Espíritu. «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esta es la culminación de toda la esperanza del Antiguo Testamento. Ya no un espíritu sobre, sino un espíritu dentro. Ya no una fuerza externa para una misión, sino una presencia interna para la transformación. Ya no una ley externa que acusa, sino un espíritu interno que capacita para la obediencia desde el amor. Esta promesa es el puente dorado que nos lleva de la sombra del antiguo pacto a la gloriosa realidad del nuevo. El escenario está listo. La humanidad espera el cumplimiento de esta promesa, un cumplimiento que comenzará en el silencio de un pesebre en Belén y explotará en el fuego de una habitación en Jerusalén. La era del Espíritu está a punto de amanecer. Parte 2. El Espíritu. En el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Capítulo 9. El amanecer del Nuevo Pacto. El Espíritu Santo en el evento de la Encarnación. Tras el cierre del Antiguo Testamento, transcurren 400 años de silencio profético. La voz de Dios que había resonado a través de los profetas parece haberse apagado. Israel anhela aferrándose a las antiguas promesas. Y entonces, en la quietud de una aldea insignificante llamada Nazaret, el silencio se rompe. El amanecer del nuevo pacto no llega con ejércitos ni con proclamaciones reales, sino con el susurro de un ángel a una joven virgen. Este es el momento pivotal de la historia, el evento de la encarnación, y el Espíritu Santo es su arquitecto divino. Cuando María pregunta cómo puede ser posible que ella, una virgen, conciba un hijo, la respuesta del ángel Gabriel define el comienzo de esta nueva era. En Lucas 1 versículo 35 declara: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Analicemos en profundidad esta declaración. La acción del Espíritu aquí es única y sin precedentes. No es una unción para profetizar o gobernar. Es un acto de creación divina en el vientre de una mujer. El poder del Altísimo que cubre con su sombra evoca la imagen de la nube de gloria, la Shekinah, que cubría el tabernáculo, significando la presencia misma de Dios. El Espíritu Santo es el agente directo a través del cual el Verbo eterno se hace carne. Es Él quien une la divinidad y la humanidad en la persona de Jesucristo, sin confusión, sin mezcla, en un misterio que sobrepasa todo entendimiento. La encarnación no es meramente un milagro biológico, es la obra maestra del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de Isaías, de que una virgen concebiría, y el inicio de la nueva creación dentro de la antigua. El primer latido del corazón de Jesús en el vientre de María es el sonido del Espíritu, inaugurando el nuevo pacto. Pero la actividad del Espíritu en los albores del Evangelio no se limita a María. Como una onda expansiva divina, su presencia llena y transforma a todos los personajes clave que rodean el nacimiento de Cristo. La primera persona en ser tocada es el precursor Juan el Bautista. El ángel profetiza a su padre Zacarías que su hijo será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Esto es algo completamente nuevo. Nunca antes se había dicho de nadie que estuviera lleno del Espíritu desde antes de nacer. Señala una nueva intensidad, una nueva era de la presencia del Espíritu, que santifica y consagra una vida entera para la misión divina. Cuando María, ya encinta de Jesús, visita a su prima, Elizabeth, presenciamos otra explosión del Espíritu. El Evangelio de Lucas nos narra que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz. Lucas 1:41-42. El Espíritu Santo le revela a Elizabeth la identidad de María como la madre de mi Señor, y la hace prorrumpir en una bendición profética. Incluso el niño no nato Juan responde a la presencia de su Señor, saltando de gozo en el vientre, una reacción provocada por el Espíritu. Poco después, Zacarías, el padre de Juan, tras su período de mudez, recupera el habla, y lo primero que hace no es hablar por sí mismo, sino para Dios.
Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó Lucas 1:67. Su cántico, conocido como el Benedictus, es una profecía inspirada que celebra el cumplimiento de las promesas de Dios. Por tanto, el nuevo pacto no comienza en silencio, sino con un coro de voces llenas del Espíritu Santo que anuncian que el tiempo de la espera ha terminado y la salvación de Dios ha llegado. Capítulo 10. Jesús y el Espíritu Santo. Un vínculo inseparable. Si la encarnación fue la obra maestra del Espíritu Santo toda la vida y el ministerio terrenal de Jesucristo fueron vividos y realizados en una comunión perfecta y bajo el poder constante del mismo Espíritu. Desde el inicio de su vida pública hasta su último aliento en la cruz, Jesús y el Espíritu actúan en una unidad inseparable. Esta relación se manifiesta públicamente por primera vez en su bautismo en el río Jordán. Al salir del agua leemos en Mateo 3:16, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este no es el momento en que Jesús recibe el Espíritu por primera vez, pues fue concebido por él, sino que es su unción pública, su consagración oficial como el Mesías. La paloma, símbolo de paz y de la nueva creación, desciende sobre él, y la voz del Padre desde el cielo confirma su identidad. La Trinidad entera se hace manifiesta, y el Espíritu Santo unge a Jesús para la misión que tiene por delante de la misma manera que había ungido a los reyes y profetas de la antigüedad, pero ahora de una manera plena y permanente. Inmediatamente después de esta unción, el primer acto del Espíritu es guiar a Jesús a un confronto con el enemigo. Lucas 4, versículo 1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es crucial notar que Jesús no va al desierto por su propia iniciativa, sino llevado por el Espíritu. Su batalla contra las tentaciones de Satanás no la libra con su propio poder humano, sino fortalecido y guiado por el Espíritu Santo. Esta victoria en el desierto en el poder del Espíritu es la inversión de la derrota de Adán en el jardín. Donde el primer Adán falló, el nuevo Adán, lleno del Espíritu, triunfa, demostrando su perfecta obediencia al Padre. Tras la prueba en el desierto, Jesús comienza su ministerio público y Lucas nuevamente subraya la fuente de su poder. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 4:14. Su primer sermón en la sinagoga de su pueblo Nazaret es una declaración de intenciones. Abriendo el rollo del profeta Isaías, lee el pasaje que ya hemos explorado. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Luego, cerrando el libro, hace una afirmación que deja a todos atónitos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Jesús se identifica a sí mismo como el ungido, el Mesías, aquel sobre quien el Espíritu del Señor reposa de manera definitiva. Declara que toda su misión, predicar, sanar, liberar, es la obra del Espíritu actuando a través de él. Esta afirmación se verifica a lo largo de todo su ministerio. Sus milagros, sus enseñanzas, y de manera muy particular sus exorcismos, son presentados como la evidencia del poder del Espíritu en él. Cuando los fariseos lo acusan de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, Jesús les responde con una advertencia severa y una revelación profunda. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Para Jesús, su capacidad para derrotar a las fuerzas del mal es la prueba irrefutable de que el reino de Dios ha irrumpido en la historia, y el agente de ese poder es el Espíritu Santo. Cada sanación, cada liberación, cada palabra de autoridad es una manifestación del Espíritu de Dios, trabajando en y a través del Hijo, demostrando que en Jesús el poder de la nueva creación ya está activo en el mundo. Su vida entera es un evangelio del Espíritu. Capítulo 11. La promesa del Paráclito, la enseñanza de Jesús. A medida que se acercaba el final de su ministerio terrenal,
Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su inminente partida. En el discurso de despedida registrado en el Evangelio de Juan, Jesús les ofrece una de las revelaciones más profundas y consoladoras de toda la Escritura, la promesa de la venida del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús no habla del Espíritu simplemente como un poder o una fuerza. Por primera vez lo revela de una manera inequívocamente personal, usando un nombre nuevo y rico en significado, el Paráclito. Esta palabra griega parakletos es tan densa que ninguna traducción única puede capturar toda su esencia. Significa consolador para secar las lágrimas de los que están de luto. Significa abogado para defender a los acusados. Significa ayudador para fortalecer a los débiles. Significa consejero para guiar a los perdidos. Al prometer el Paráclito, Jesús está prometiendo una persona divina que continuaría su propia obra en y a través de ellos. La primera promesa se encuentra en Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Cada palabra aquí es crucial. Jesús lo llama otro Paráclito, lo que implica que Él mismo ha sido el primer Paráclito para ellos. El Espíritu Santo no vendrá a reemplazar a Jesús, sino a continuar su presencia de una manera nueva. Y a diferencia de la presencia física de Jesús, que estaba a punto de terminar, este nuevo Paráclito estará con vosotros para siempre. Ya no será una presencia externa y selectiva como en el Antiguo Testamento, sino una presencia permanente e interior. Jesús añade que el mundo no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu pasará de estar con ellos a estar en ellos, una promesa de intimidad divina antes inimaginable. Jesús luego detalla las funciones específicas de este Paráclito. En Juan 14:26 explica su rol como maestro y recordador. Mas el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los discípulos en su estado actual no lo comprendían todo. El Espíritu Santo sería su maestro interior, iluminando sus mentes para que pudieran captar el significado completo de las enseñanzas de Jesús. Además, les ayudaría a recordar sus palabras, asegurando que el mensaje del Evangelio se transmitiera fielmente a las generaciones futuras. La existencia de los Evangelios es en sí misma un cumplimiento de esta promesa. En el capítulo 16, Jesús revela otra dimensión de la obra del Espíritu, una que se extiende más allá de la comunidad de creyentes, hacia el mundo entero. Dice en Juan 16, versículos 8 al 11, que cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo actuaría como un fiscal divino, exponiendo la ceguera del mundo. Le convencería de pecado por no haber creído en Jesús. Le convencería de justicia porque la ascensión de Jesús al Padre demostraría que Él era el justo. Y le convencería de juicio porque la derrota de Satanás en la cruz ya había sellado su destino. Finalmente, en Juan 16:13, Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu no traería una nueva revelación, sino que guiaría a los discípulos a una comprensión cada vez más profunda de la verdad, que ya había sido revelada en la persona de Jesucristo. Con estas enseñanzas, Jesús transforma radicalmente la comprensión de sus discípulos. El Espíritu ya no es un ruach misterioso o un poder impersonal, sino el Paráclito, una persona divina, el Maestro interior, y el guía fiel que está a punto de ser derramado sobre ellos. Capítulo 12. La explosión de Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia en fuego. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos obedecieron su mandato de permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del Padre. 120 de ellos se reunieron en el aposento alto perseverando en oración. Eran un grupo pequeño, temeroso, confundido, escondido a puerta cerrada por miedo a las autoridades. Habían sido testigos de la resurrección, pero aún carecían del poder para cumplir la gran comisión.
Y entonces, 10 días después de la ascensión, en el día de la fiesta judía de Pentecostés. La fiesta de la cosecha, la promesa se cumplió de una manera que superó todas sus expectativas. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo describe como un evento cósmico que irrumpe en su pequeña habitación. Los Hechos, capítulo 2, narra los 3 signos sobrenaturales que acompañaron la venida del Espíritu. Primero, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Este no era un viento ordinario. Era un sonido del cielo que llenó toda la casa. La conexión es inconfundible. El viento recio es el eco audible del ruach del Génesis y del pneuma griego, la palabra para espíritu. Es el aliento de Dios, el poder de la nueva creación, irrumpiendo en su mundo con una fuerza imparable. Segundo, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego en la Biblia es un símbolo constante de la presencia, la santidad y el poder purificador de Dios. Era fuego en la zarza ardiente, fuego en el monte Sinaí. Ahora ese fuego divino no desciende sobre una montaña o un arbusto, sino sobre cada creyente individualmente, santificándolos y consagrándolos como templos vivientes de Dios. El tercer signo fue el resultado inmediato de los 2 primeros, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este no era un balbuceo incoherente. Judíos devotos de todas las naciones que estaban en Jerusalén para la fiesta escucharon a estos galileos, sin estudios, proclamar las maravillas de Dios en sus propias lenguas natales. Este milagro es una inversión directa y poderosa de la Torre de Babel. En Babel, el orgullo humano llevó a la confusión de lenguas y a la dispersión de la humanidad. En Pentecostés, la humildad y la oración conducen a la venida del Espíritu, quien a través del don de lenguas supera las barreras de la comunicación y comienza a reunir a la humanidad dispersa en una nueva familia, la Iglesia. Pentecostés es el antibabel. Impulsado por esta nueva audacia, Pedro, el mismo que había negado a Jesús por miedo unas semanas antes, se pone de pie y pronuncia el primer sermón de la Iglesia. Lleno del Espíritu Santo, su voz resuena con poder y claridad. Explica a la multitud desconcertada que lo que están presenciando no es el efecto del vino, sino el cumplimiento directo de la profecía de Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Conecta la vida, muerte y resurrección de Jesús con las Escrituras, declarándolo Señor y Cristo. El resultado fue asombroso. El texto dice que sus palabras compungieron de corazón a la multitud, y ese día, unas 3,000 personas se arrepintieron, fueron bautizadas y se unieron a la comunidad. Esta fue la primera gran cosecha de almas de la Iglesia, realizada no por la elocuencia de Pedro, sino por el poder convincente del Espíritu Santo. El día de Pentecostés no fue simplemente un evento milagroso, fue el nacimiento de la Iglesia. El cuerpo de Cristo, hasta entonces una promesa, fue oficialmente inaugurado y lanzado a su misión mundial por el bautismo de fuego y el poder del Espíritu Santo. Capítulo 13. La vida de la Iglesia primitiva. La actividad del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Si el Evangelio de Lucas narra los hechos de Jesús, el libro de los Hechos de los Apóstoles podría llamarse con toda justicia los Hechos del Espíritu Santo. Desde el primer capítulo hasta el último, el Espíritu no es una fuerza secundaria o un mero concepto teológico. Es el protagonista principal, el director divino que impulsa, guía, empodera y expande la Iglesia en contra de toda oposición. Tras el evento de Pentecostés, el Espíritu Santo se convierte en la presencia activa de Cristo en la tierra, dirigiendo la misión de la Iglesia con una autoridad soberana. Él es quien toma la iniciativa, abre puertas que ningún hombre puede cerrar, y cierra aquellas por las que los apóstoles no deben pasar. La guía del Espíritu es increíblemente específica y directa. Él no es una influencia vaga, sino un comandante en jefe que dirige a sus tropas. Vemos esto de manera sorprendente en el segundo viaje misionero de Pablo. En Hechos 16, versículos 6 y 7,
Leemos que Pablo y sus compañeros atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, siéndoles prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo, el estratega de la misión, tenía un plan diferente y mejor. Inmediatamente después de cerrar estas puertas, le da a Pablo la visión del varón macedonio, redirigiendo todo el curso de la historia del cristianismo hacia Europa. La Iglesia no se expande por planificación humana, sino por sumisión a la guía soberana y a menudo misteriosa del Espíritu. Además de guiar el Espíritu Santo, imparte una audacia sobrenatural a los creyentes. La palabra griega para esta cualidad es parresia, una confianza valiente para hablar especialmente frente a la autoridad y la hostilidad. Vemos una transformación asombrosa en Pedro y Juan. Llevados ante el Sanedrín, el mismo tribunal que condenó a Jesús, estos pescadores sin formación académica hablan con una autoridad que desconcierta a los líderes religiosos. Hechos 4, versículo 8, nos da la clave. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: su valor no era natural, era el resultado directo de la plenitud del Espíritu. Esta parresia se convierte en una característica de la iglesia primitiva que ora pidiendo más de ella, y la recibe permitiéndoles hablar la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. El poder del Espíritu también se manifiesta externamente a través de señales y milagros que validan el mensaje del Evangelio. Los apóstoles continúan el ministerio de sanación y liberación de Jesús, y el libro de los Hechos deja claro que lo hacen por el poder del Espíritu Santo. Estos milagros no son un espectáculo, sino la evidencia tangible de que el poder del reino de Dios que estaba presente en Jesús ahora está obrando a través de su iglesia. Y esta dirección del Espíritu no es solo para individuos. En un momento crucial cuando la iglesia enfrenta su primera gran controversia teológica sobre si los gentiles deben circuncidarse, los apóstoles y ancianos se reúnen en el Concilio de Jerusalén. Su decisión final, registrada en Hechos 15:28, comienza con una frase asombrosa que revela su total dependencia del Espíritu. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Reconocen que el Espíritu es un participante activo en las deliberaciones de la Iglesia, guiándola hacia la verdad. Quizás la obra más revolucionaria del Espíritu en el libro de los Hechos es la apertura definitiva de la puerta de la salvación a los gentiles. Esto ocurre en la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Mientras Pedro, todavía atado a sus prejuicios judíos, predica el Evangelio, sucede algo inesperado y trascendental. Hechos 10, versículo 44, nos dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es un Pentecostés gentil. El Espíritu Santo no espera a que Pedro termine o a que se realice un rito. Él irrumpe bautizando a los gentiles de la misma manera que lo hizo con los judíos en Pentecostés. Esta acción soberana del Espíritu zanja el debate antes de que comience, demostrándole a Pedro y a toda la iglesia que Dios no hace acepción de personas. Es la iniciativa del Espíritu la que derriba el muro de separación y transforma un movimiento judío en una fe universal. En cada página del libro de los Hechos vemos al Espíritu Santo como el verdadero constructor de la iglesia, su guía, su poder, y el fuego que la impulsa hasta los confines de la tierra. Capítulo 14. La teología paulina del Espíritu. Parte 1. Dones y carismas. Si el libro de los Hechos nos muestra al Espíritu Santo en acción, las cartas del apóstol Pablo nos ofrecen la más profunda reflexión teológica sobre quién es el Espíritu y cómo obra en la vida de la comunidad cristiana. Para Pablo, la iglesia no es una organización humana, sino un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, y el Espíritu Santo es el alma de ese cuerpo, el principio que le da vida, unidad y poder. En su primera carta a la iglesia de Corinto, una comunidad vibrante pero problemática, Pablo aborda la cuestión de las manifestaciones espirituales conocidas como dones o carismas. Su enseñanza en el capítulo 12
es fundamental para entender la obra del Espíritu dentro de la Iglesia. Pablo comienza estableciendo un principio clave. La diversidad de dones proviene de una única fuente. Escribe en 1 Corintios 12, 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pablo enumera una variedad de estos carismas: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus diversos, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Para Pablo, esta diversidad no es motivo de competencia o de orgullo como lo era en Corinto, sino una manifestación de la riqueza de la gracia de Dios. Cada don, desde el más espectacular hasta el más humilde, es una manifestación del Espíritu para provecho, 1 Corintios 12:7, es decir, para el bien común de toda la comunidad. El apóstol utiliza la poderosa analogía del cuerpo humano para ilustrar esta verdad. Un cuerpo está formado por muchos miembros diferentes: ojo, oído, mano, pie. Y cada uno tiene una función distinta pero esencial. Sería absurdo que el ojo dijera que no necesita a la mano, o que la cabeza no necesita a los pies. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cada creyente, sin excepción, ha recibido un don del Espíritu para cumplir una función específica. No hay miembros de segunda clase en la Iglesia. El que profetiza no es más importante que el que sirve, ni el que hace milagros es superior al que muestra misericordia. Todos son interdependientes y necesarios para la salud y el crecimiento del cuerpo. Es el Espíritu Santo quien distribuye soberanamente estos dones, a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11, asegurando que el cuerpo esté perfectamente equipado para su vida y misión. Esta teología de los dones espirituales tiene implicaciones profundas para la vida de la Iglesia. En primer lugar, combate el individualismo. Mi don no es para mi propio engrandecimiento, sino para edificar a mis hermanos y hermanas. En segundo lugar, combate el elitismo espiritual. El valor de un creyente no se mide por la espectacularidad de su don, sino por su fidelidad en el servicio. Y en tercer lugar, promueve una dependencia radical del Espíritu Santo. Pablo también nos enseña que la verdadera adoración cristiana es aquella que se realiza en el Espíritu. En su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3, describe a los verdaderos creyentes como los que en espíritu servimos a Dios. La adoración no es un simple ritual externo, sino una respuesta del corazón humano vivificada y guiada por el Espíritu Santo, que nos permite entrar en la presencia de Dios. Para Pablo, la vida de la Iglesia es una sinfonía, y el Espíritu Santo es el director que armoniza una multitud de dones diversos para crear una única y hermosa obra para la gloria de Dios. Capítulo 15. La teología paulina del Espíritu. Parte 2. Fruto y vida nueva. Si los dones del Espíritu se refieren a lo que hacemos, el fruto del Espíritu se refiere a lo que somos. Para el apóstol Pablo, la obra más profunda del Espíritu Santo no es la capacitación para el servicio externo, sino la transformación del carácter interno del creyente. Esta es la esencia de la vida nueva en Cristo. En sus cartas a los Romanos y a los Gálatas, Pablo describe la vida cristiana como un campo de batalla espiritual. Dentro de cada creyente existe un conflicto fundamental entre dos principios opuestos: la carne, en griego sarx, y el espíritu, en griego pneuma. La carne no se refiere simplemente al cuerpo físico, sino a nuestra naturaleza humana caída, egocéntrica y rebelde a Dios. El espíritu, por otro lado, es la presencia de Dios en nosotros que nos inclina hacia la santidad, el amor y la obediencia. Vivir la vida cristiana, según Pablo, es aprender a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El resultado de vivir bajo el dominio de la carne es una vida de decadencia moral y espiritual. En contraste, el resultado de una vida guiada por el Espíritu es la producción de un carácter semejante al de Cristo. Pablo no lo llama los frutos en plural como si pudiéramos escoger uno y descartar otro, sino el fruto en singular. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, nos ofrece la descripción más hermosa de este fruto.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es crucial entender que este fruto no es el producto de nuestro esfuerzo humano, la autodisciplina o el pensamiento positivo. Es el resultado orgánico y natural de permanecer conectados a Cristo y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Así como una rama no puede producir uvas por sí misma, a menos que permanezca en la vid, un creyente no puede producir este fruto, a menos que viva en una dependencia continua del Espíritu. Es Él quien cultiva en el jardín de nuestros corazones un carácter que refleja la belleza de Jesús. Pablo utiliza otras dos imágenes poderosas para describir la obra interna del Espíritu. En su carta a los Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14, lo llama el sello de nuestra salvación y las arras, o el anticipo de nuestra herencia. En el mundo antiguo, un sello era una marca de propiedad y autenticidad. Al darnos su Espíritu, Dios nos ha sellado marcándonos como su posesión preciada y garantizando nuestra seguridad en Él. Las arras eran un pago inicial, un depósito que garantizaba el pago completo futuro. El Espíritu Santo en nuestras vidas es el anticipo del cielo, una muestra de la gloria y la comunión perfecta que experimentaremos en la eternidad. Su presencia en nosotros es la garantía de Dios de que completará la obra que ha comenzado. Finalmente, la obra más íntima del Espíritu es la de hacernos conscientes de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Antes de Cristo estábamos esclavizados al miedo, pero ahora hemos recibido un espíritu de adopción. En Romanos 8, versículos 15 y 16, Pablo escribe: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre». Abba era el término arameo íntimo y afectuoso que un niño usaba para su padre, similar a papá. Es el Espíritu Santo mismo quien nos da la confianza interior para acercarnos al Dios Todopoderoso, con la misma ternura y seguridad que un hijo amado se acerca a su padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta es la culminación de la obra del Espíritu. Según Pablo, no solo nos da poder para servir y un carácter transformado, sino que nos introduce en la comunión amorosa de la Trinidad, permitiéndonos experimentar la realidad de ser verdadera y profundamente hijos e hijas de Dios. Capítulo 16. Conclusión. Del aliento al morador interno. Hemos viajado a través de los milenios siguiendo las huellas del Espíritu de Dios, desde la aurora de la creación hasta el corazón de la vida de la iglesia primitiva. Nuestro viaje comenzó con el Ruach Elohim, el aliento poderoso y creativo, que se cernía sobre las aguas primordiales, el soplo divino que dio vida al primer hombre. En el Antiguo Testamento lo vimos como una fuerza externa y soberana, guiando a los patriarcas, capacitando a los jueces con un poder temporal, ungiendo a reyes para gobernar y hablando a través de los profetas con una autoridad innegable. Fue una presencia selectiva dada a personas específicas para tareas específicas, preparando el camino y sembrando la promesa de algo mayor por venir. Con la llegada de Jesucristo, el amanecer del nuevo pacto, la revelación del Espíritu entra en una nueva y gloriosa fase. Él es el agente de la encarnación, el poder que unge a Jesús para su ministerio, la presencia que lo acompaña en cada paso de su vida terrenal. Y a través de las enseñanzas de Jesús, el Espíritu deja de ser una fuerza distante para revelarse como el Paráclito, una persona divina, un consolador, un maestro, un guía que vendría a morar no solo con nosotros, sino en nosotros. La promesa se cumple estruendosamente en Pentecostés, donde el fuego del Espíritu desciende para dar a luz a la iglesia, transformando a un grupo de seguidores temerosos en testigos audaces que llevarían el Evangelio hasta los confines de la tierra. La gran culminación de esta revelación progresiva es la presencia del Espíritu Santo ya no es un privilegio para unos pocos elegidos como profetas o reyes, sino el regalo prometido y otorgado a cada persona que pone su fe en Jesucristo.
A través del bautismo y la fe, cada creyente se convierte en un templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que separó las aguas que le dio fuerza a Sansón, que inspiró a Isaías y que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora vive dentro de nosotros. Esta es la verdad más asombrosa y transformadora del cristianismo. ¿Cuál es entonces el papel del Espíritu Santo? Hoy, es el mismo que ha sido siempre, pero ahora de una manera íntima y personal. Él continúa guiando a la Iglesia, iluminando las Escrituras para que podamos entenderlas, convenciéndonos de pecado y guiándonos a la verdad. Es Él quien nos santifica, produciendo el fruto de un carácter semejante al de Cristo en nosotros. Es Él quien nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Es Él quien nos une como un solo cuerpo a pesar de nuestras diferencias. Y es Él quien nos da la seguridad de que somos hijos amados de Dios. La historia del Espíritu no ha terminado. Vivimos en la era del Espíritu el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. El llamado final para cada uno de nosotros es el mismo que resonó a través de los siglos: abrir nuestros corazones, rendir nuestra voluntad y caminar cada día en una consciente dependencia de la guía, el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Música solemne y edificante comienza a sonar de fondo, mientras se muestran imágenes simbólicas del Espíritu. Una paloma descendiendo llamas de fuego, agua viva, fluyendo el viento, moviendo los árboles. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.